¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Bienvenidos entonces a la clase de matemática. El tema del día de hoy es la parábola. Como podrán notar, aquí tenemos diferentes tipos de parábola. Tenemos parábola que abre hacia arriba, tenemos parábola que abre hacia la derecha, una que abre hacia abajo y una que abre hacia la izquierda. Entonces, esta que tenemos acá abre hacia arriba, ¿verdad? Y enfrente aquí tenemos una línea que se llama directriz. Esta abre hacia la derecha, como podrán notar, empieza de esta manera. Y acá enfrente tenemos la directriz. De esta forma, miren, aquí tenemos la línea que se llama directriz. Esta línea la vamos a ir viendo poco a poco. Aquí tenemos una que abre hacia abajo, que tiene todo este aspecto. La directriz va enfrente de esta entonces, y una que abre a la izquierda. Entonces la directriz sería la que está acá. Entonces, así es como vamos a ver los diferentes tipos de parábola del día de hoy. Esto lo podemos encontrar en la página 214 y 215 de su libro. Bueno, iniciamos entonces. La parábola. Profe, ¿Qué pasó? Contame. ¿qué página? Disculpe. 214 y 215. Gracias. Bueno, entonces, sigamos. La parábola. Dice que, aquí está la definición, es un lugar geométrico de los puntos Px, Y del plano cartesiano que equidistan. Fíjese que esta palabra equidistan nos indica que son distancias iguales. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a explicar en dónde se efectúan esas distancias iguales. Entonces la palabra equidistan significa distancias iguales. De un punto fijo F llamado foco. Entonces esta es una de las partes de la parábola. Y una recta fija del mismo plano llamada directriz. Esta es otra parte de la parábola. Entonces la parábola siempre la vamos a encontrar de esta manera. Observen esta gráfica. Aquí tenemos una parábola. La parábola es la que está en color azul. Todos los puntos que conforman la parábola, por ejemplo, un punto acá, un punto acá, un punto acá, sus coordenadas van a ser Px, Y. ¿Sí? Ahora, si existen más puntos, puede ser punto Q, punto R y etcétera, ¿verdad? Pero siempre se coloca como coordenadas X, Y. Entonces, lo que tenemos acá es el eje de simetría. El eje de simetría siempre va a pasar perpendicular, ¿verdad? Al foco. Va a pasar por el foco y por el vértice y va a pasar perpendicular al lado recto. Y ahorita les voy a explicar cuál es el lado recto. Entonces aquí tenemos el eje de simetría, ¿verdad? Ese que está en color morado. Bueno, lado recto, si se dan cuenta, es esta línea que tenemos acá. La representamos con la letra L y R, lado recto. Como les decía, pasa perpendicular al eje de simetría porque acá hay 90 grados. A eso se le llama perpendicular, porque hay 90 grados. Y por último, tenemos aquí en la parte de abajo la línea que está, ¿verdad?, enfrente de la palabra que se llama directriz. ¿Sí? Bueno, entonces los puntos correspondientes a la parábola son estos. Aquí tenemos vértice y aquí tenemos el foco. ¿Ya? Entonces, estos dos puntos son bien importantes cuando nosotros vayamos a graficar de la misma manera el punto de L y el punto de R, que sería el lado recto. Acá, ahorita les voy a explicar lo que es equidista. Ven, observen esto. Acá tenemos un punto, miren. Sus coordenadas son X, Y. Entonces, la distancia que hay del foco a este punto, ¿sí?, la distancia que hay del foco al punto P, esta distancia que tenemos aquí, esta distancia, es exactamente igual a la distancia que hay del punto a la directriz, ¿sí? Entonces, por eso se le llama equidistan, porque son las mismas distancias. Si yo, por ejemplo, hago el punto acá, la distancia que hay acá es la misma que hay acá, ¿sí?, del foco. Entonces, por eso se le llama equidistantes al foco, ¿ya? Bueno, entonces vamos a seguir
para que se entienda un poquito mejor. Elementos de la parábola. Bueno, aquí tenemos la parábola. Entonces ahorita vamos a ver los elementos uno por uno. Primero sabemos de que tenemos los ejes, tenemos los ejes X y Y. Entonces acá tenemos el vértice. Miren, es el origen de nuestra parábola. Y de acá podemos dibujar las ramas, miren, hacia la derecha y hacia la izquierda que pasan por los puntos del lado recto. Y ahorita les voy a explicar cuáles son. Tenemos también que V lo utilizamos para representar el vértice. F, que es el foco de la parábola, siempre va a estar enfrente de la parábola, pero del lado dentro. En este caso, ¿verdad? Y F lo representamos como el foco, ¿verdad? Con la letra F mayúscula. Otro de los datos bien importantes son los puntos L y R. ¿Sí? Tomar en cuenta esto, por favor, que la parábola siempre pasa por estos puntos, por el punto L y por el punto R. ¿Ya? Entonces, ese sería el lado recto, LR, lado recto. La línea que está enfrente de la parábola se le llama D, que es nuestra directriz. ¿Ya? Entonces, la distancia que hay de F, en este caso de F a R, es exactamente igual a la distancia que hay de R a la directriz. Miren, esta distancia es la misma que esta. Y la distancia que hay de L, de F a L y de L a la directriz es exactamente también la misma. ¿Ya? Entonces hay que tomarlo en cuenta, la distancia que hay de F a R es la misma que hay de R a la directriz y de F a L es la misma que hay de L a la directriz. Entonces, pero aquí hay algo bien importante. La distancia que hay de R o del lado recto al vértice, ¿verdad? A la línea horizontal que pasa por el vértice se le llama P. Y también a la distancia que hay del vértice a la directriz también se le llama P. ¿Sí? Por lo tanto, de F a la directriz lo vamos a llamar 2P. ¿Verdad? Porque del foco al vértice tenemos una P y del vértice a la directriz tenemos otra P. Por lo tanto, del foco a la directriz tenemos 2P. ¿Sí? Y a esa P se le llama distancia focal. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a colocar ahorita un punto P, que en este caso lo coloqué del lado izquierdo. Las coordenadas del punto P son X, Y. Y la distancia que está acá, ya la escribí punteada, ¿verdad? La distancia que hay del foco a P es la misma que hay de P hacia la directriz. ¿Sí? Entonces por eso se le llama distancias equidistantes, porque aunque yo mueva el punto P, también se van a menear las líneas y van a ser las mismas distancias. Entonces tomar en cuenta eso, que son las mismas distancias. Bueno, uno de los lados o de las partes fundamentales de la parábola es la longitud del lado recto. Entonces aquí tenemos la misma parábola y nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en los ejes X y Y y en la longitud del lado recto. Aquí tenemos el vértice, tenemos nuestro foco y tenemos el lado recto. Entonces, llamamos P a la distancia que hay de R a la línea que pasa por el vértice, ¿verdad? En otras palabras, del F a B le vamos a llamar P. ¿Sí? Dibujamos también nuestra directriz. Entonces, de F al vértice, la distancia que hay del foco al vértice se le llama P. Y la distancia que hay del vértice a la directriz también se le llama P. Entonces, la distancia que hay del foco a la directriz, como lo habíamos hecho anteriormente, eso sería 2P. Ahora bien, observen esto. Si la distancia del foco a R es la misma que hay aquí,
Entonces la distancia de R a D también va a ser 2P. Lo mismo sucede del lado izquierdo. La distancia que hay de F a L es la misma que hay de L a la directriz. Por lo tanto, esta distancia también va a ser igual a 2P. Entonces, analizamos. Si la distancia que hay de L a F es 2P, de L a la directriz también es 2P. Entonces lo vamos a ir anotando. ¿Sí? Entonces tengo acá que la distancia de L a la directriz es 2P y si es la misma con respecto al foco, también tenemos 2P. Lo mismo sucede del lado derecho. Si la distancia que hay de F a R es la misma que hay de R a D y sabemos de que es 2P, también de F a R va a ser 2P. Entonces pregunto, ¿cuál es la distancia que hay de L? Acá lo tenemos. ¿Cuál es la distancia que hay de L a R? ¿Alguien me podría decir? Aquí lo coloqué en la parte de arriba. ¿Cuál es la distancia que hay de L a R? 4P. Correcto, muy bien. Ahí lo tenemos. Miren, la distancia que hay del lado recto de L a R va a ser 4P. Y ahí lo tenemos. Por lo tanto, podemos deducir que LR es igual a 4P. Aquí lo tenemos, miren. ¿Ya? Entonces, esa es una parte fundamental para la construcción de parábolas. ¿Sí? Bueno, entonces, tomar en cuenta lo siguiente. Las parábolas van a abrir a la izquierda. Cuando abren a la izquierda, abren de esta forma. Y aquí va a tener la directriz. Esta sería la izquierda. Izquierda. Va. Cuando abre a la derecha, va a tener esta forma. Derecha. Va a tener de esta forma, miren. Y la directriz va a estar acá, aquí va a estar el foco, ¿verdad? Aquí va a estar el vértice y todo lo demás. Y el lado recto acá, ¿verdad? Ahora, cuando abre hacia abajo, va a abrir de esta manera, miren, así. Y aquí va a estar nuestra directriz. Esta abre hacia abajo. Vamos a ponerle aquí abajo. Abajo. Y cuando abre hacia arriba, vamos a hacerlo aquí del lado derecho. Arriba, va a abrir de esta forma, miren. Entonces aquí va a pasar la directriz. Entonces notar que la directriz siempre va a pasar enfrente de la parábola. Entonces ahorita vamos a hacer algunos ejemplos para poder entender cómo se grafica una parábola. Vamos a pasar entonces a la sección de ejemplos. Estamos acá en nuestra sección de ejemplos y vamos a graficar las siguientes parábolas. Entonces, ejemplo número 1. Nos piden graficar la siguiente parábola. Con esos datos nosotros ya podemos, ¿verdad?, iniciar a dibujar nuestra parábola. Bueno, entonces, el dato número 1 es que abra hacia la izquierda. Dato 2, nos dan las coordenadas del vértice, 2,3. Y el otro dato bien importante es el dato del valor de P. ¿Sí? Entonces, como bien sabemos, acá deducimos, ¿verdad? Vértice es 2,3. Abre a la izquierda. Y P es igual a 1. Por lo tanto, yo sé, o bien se sabe de que LR es igual a 4P, ¿verdad? Entonces, si yo reemplazo P en nuestra ecuación, LR va a ser igual a 4 por 1, ¿verdad? Entonces, LR es igual a 4. Entonces, la distancia del lado recto es 4. Quiere decir de que yo voy a tomar del foco 2 unidades hacia, en este caso, como abre a la izquierda, vamos a tomar 2 unidades hacia abajo y 2 unidades hacia arriba para que el lado recto sea 4. Entonces, ahorita vamos a realizar nuestro plano cartesiano. Entonces, acá tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y, acá el eje menos X y acá tenemos el eje menos Y. ¿Sí? Bueno, como primer paso lo que vamos a hacer es buscar
el dato o el punto del vértice. El vértice es 2,3. Entonces acá tenemos 2 en X y en Y, ¿va? Entonces acá tenemos 2 en X y 3 en Y. 1, 2, 3. Acá tenemos 3 en Y. Entonces este sería nuestro vértice. Entonces colocamos las coordenadas. Vértice 2,3. Bueno, ahora vamos a colocar que abre a la izquierda. Entonces vamos a hacer un dibujo alternativo ahorita así rápidamente. Dice que abre a la izquierda. Si abre a la izquierda, tiene esta forma, miren. Entonces la distancia que hay para acá sería el foco. Acá sería el vértice y esta línea de aquí sería nuestra directriz, ¿verdad? Y acá sería el lado recto L y acá R. Entonces así nos tendría que quedar. Pero como ya tenemos datos, lo tenemos que hacer bien. Ahora, ¿cuánto vale P? P vale 1. Entonces quiere decir de que la distancia que hay del vértice al foco es una unidad. Entonces acá me quedaría el foco. Miren, porque va, según mi dibujo alternativo, el foco va hacia el lado izquierdo. Entonces este sería el punto F, punto del foco. Ahora, el lado recto tiene que pasar por el foco. Como es lado recto es igual a 4 unidades, bajamos 2 unidades del foco y subimos 2 unidades, ¿verdad? Entonces del foco serían 2 unidades, 1, 2. Esta sería R. Subimos 2 unidades, 1, 2. Acá tenemos entonces L. ¿Sí? Entonces ya teniendo el lado recto que pasa por el foco, ahora ya podemos dibujar nuestra parábola. La parábola, como se los mencioné, se dibuja, cada rama se dibuja con respecto al vértice. Entonces nos queda de la siguiente manera. Ahí se recuerdan de que las ramas tienen que pasar por los puntos L y R. Y ahí tendríamos nuestra primera parábola. Y eso sería todo. Ya, entonces aquí tenemos el ejemplo número 2. Tomemos nuestros datos. Acá sería que abre a la derecha. El segundo dato sería que el vértice es menos 1,2 y el valor de P es 2. Entonces, como bien sabemos, el lado recto es igual a 4P. Sustituyamos el valor de P entonces, sería 2. Lado recto va a ser igual a 4 por 2. Por lo tanto, lado recto es igual a 4 por 2, 8. Y ahí tendríamos entonces la longitud del lado recto. Como es 8, entonces tomo 4 partes para un lado y 4 partes para el otro lado. Y así al sumarlo me da 8. Bueno, entonces hacemos nuestro dibujo alternativo. El dibujo alternativo dice que abre a la derecha, entonces abre hacia la derecha. Entonces aquí tendríamos el vértice. Acá tendríamos el foco y la línea que pasa en la parte de arriba. Aquí tenemos L y aquí tenemos R. La directriz estaría aquí entonces, ¿verdad? Ya, entonces dibujemos nuestro plano cartesiano. Ya teniendo entonces nuestro plano cartesiano, esto es X, esto es Y, menos X, menos Y. Bueno, entonces, ahora nos tendría que quedar de este lado. Entonces, tomemos el punto del vértice. Dice que es menos 1,2. Entonces, X y Y. Menos 1 sería acá. Y el 2 es hacia arriba. Este sería el 2. Entonces, ese sería el dato del vértice. Vértice menos 1,2. Ahora, nuestro foco va a quedar, como P vale 2, 2 unidades hacia la derecha. Entonces contamos 1, 2. Aquí nos quedaría entonces nuestro foco. ¿Sí? Porque la distancia que hay de acá para acá es el valor de P. Y P en este caso vale 2. Entonces son 2 unidades. Entonces también tomamos 2 unidades hacia la derecha.
1, 2. Que esto también vale P, ¿verdad? P es igual a 2. Y aquí es donde pasa nuestra directriz. Esta sería D, la directriz. Ahora, el lado recto dice que es 4P. Entonces el lado recto es 8. Tomo 4 unidades hacia abajo y tomo 4 unidades hacia arriba. Entonces contamos 2, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Aquí me quedaría R. Tomo 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Acá me quedaría L. Entonces ahorita ya podemos dibujar la parábola. La parábola nos quedaría de la siguiente manera. Empezando del vértice y pasando por los puntos L y R. Y ahí estaríamos con la parábola número 2, que pasa por los puntos L y R. Y eso sería todo. Fue un gusto estar acá con ustedes. Espero nos podamos ver en una próxima ocasión. Hasta luego.